los que están por vía remota no le pudimos solucionar el tema del jazmín, el perfume del jazmín, pero bueno, ya inventaremos algo. No se preocupen que ya le buscaremos la vuelta. Todo pronto para comenzar esta tertulia de jueves 9 de diciembre de 2021, cuando voy con los saludos. A ver, empiezo por los que están acá. Esteban Valentí. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. 16 años saludando. 16 años. ¿Hoy estás cumpliendo 16 años? ¿Llevas el registro de la fecha? ¿Cuándo se cumple? Yo llevo la ficha de otra cosa. Ayer se cumplieron 30 años de la desaparición de la URSS. Ah, tenés razón, claro. Así que me leí bastante sobre eso ayer. Bueno, ¿vendrás con algún telegrama sobre eso? No. ¿No? Ah, bueno. Digo, pero a mí, en mi vida, es un hito. Ni que hablar. Bueno, Santiago Soto, a quien recibimos aquí en estudios, porque la semana pasada lo teníamos también ahí haciendo cuarentena preventiva después de arribar del exterior. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias por recibir, más este recibimiento de tanto por quienes estamos en el estudio. Tantas flores, ¿no? Tantas flores, exactamente. Un gusto, realmente. Bueno, y sigo con los saludos. Heber Gato, ¿cómo estás, Heber? Buen día. Muy bien, buen día, un gusto para estar con todos ustedes y me alegra estar en un ambiente tan fragoroso. Y un reincidente esta semana, Martín Bueno. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Sí, todo bien. Gracias por la invitación el jueves. Gracias a los compañeros. Sí, te ha tocado igual alguna vez en la tertulia del jueves, ¿no? Sí. Pero poquito. Vos cambiaste de cuadro, ahí Martínez habitué de los lunes, alguna vez... ¿Cómo es eso que cambió de cuadro? No. Bueno, cuadro de tertulia, el cuadro de la tertulia. Viste que no mide las palabras. Sos de Peñarol, ¿no? Sí, claro. Es de los que está radiante esta semana. Está festejando. ¿Cómo estamos en esa Podíamos materia acá? haber puesto uno de los pinitos anaranjados cuando pateaban penales, ¿viste? Bueno, vamos al primer tema que tenemos para hoy. La Corte Electoral validó ayer las 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La votación se realizará el 27 de marzo de 2022. Además, la Corte Electoral informó que se imprimirán papeletas rosadas para el sí, o sea, a favor de derogar los 135 artículos de la LUC, y celestes para el no, o sea, en contra de derogar los artículos. En conferencia de prensa, la Comisión por el Sí anunció que va a apelar ante la Corte Electoral la decisión sobre el color de las papeletas. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo que se está flechando la cancha. A mí si me dicen, vos sos celeste, yo soy celeste. Cuando juega la selección todos cantamos soy celeste. Eso está flechando la cancha y es una triquiñuela, una chiquitez que la mayoría de la Corte Electoral resolvió. Entonces vamos a presentar un recurso, aunque vamos a dar el esfuerzo de dialogar con todo el pueblo, sea el color que nos toque, no hay problema, pero eso flecha la cancha porque es un símbolo nacional. Abdala destacó que ni bien se resolvió el tema de los colores de las papeletas, ya salió la propaganda, la plata, las formas de difusión de la coalición de gobierno y del Poder Ejecutivo. Al parecer ya estaban bien preparaditas, dijo. Ayer, por otro lado, se conoció una nueva encuesta de la consultora Equipo sobre intención de voto en el referéndum. Cuando se pregunta a los uruguayos directamente qué votaría en un posible referéndum, el 46% afirma que optaría por mantener la LUC y 33% por derogarla. El 2% dice que votaría anulado, 1% en blanco y hay 18% de indecisos, según Equipos. Respecto a la última medición, bueno, el apoyo a mantener la ley sumó 6 puntos y la derogación ganó 3 puntos. Bueno, a ver, es el tema del día. Tenemos fecha por lo menos, tenemos ahora color de las papeletas. ¿Quién quiere empezar con este asunto y sobre este nuevo debate? Dale, Santiago. A ver, para empezar, obviamente es un tema que viene de largo y da para largo porque es un tema que ha sacudido, en definitiva, la escena política. La arena política cambió desde que se entregaron las 800.000 firmas. Yo creo que el conteo, digamos, de la Corte Electoral en el día de ayer, en primer lugar, cierra el duelo del oficialismo en torno a que va a haber referéndum. Yo me acuerdo que cuando se entregaron las 800.000 firmas, el presidente dijo sí hay referéndum. Sí hay referéndum, eso lo tengo
bien presente. Si hay referéndum, discutiremos sobre los temas. Había un manto de duda antes de si las 800.000 firmas habían sido 800.000 firmas, si efectivamente se habían juntado. Después ya a medida que avanzó, como que fue cambiando esa posición, ¿no? Se daba como un hecho ya. Exacto, como un buen duelo, fue un duelo que se fue haciendo de poco, creo que se cierra, digamos. Va a haber, obviamente, un referéndum y despeja los mantos de dudas que se habían planteado durante este proceso y que ya no estaban arriba, ya empezaban a dejar de estar arriba de la mesa hace unos días. En segundo lugar, abre un espacio para discutir los contenidos de la ley. Yo sigo pensando que haber hecho una ley de urgente consideración que en sus artículos, digamos, sumaba más que todos los artículos de todas las leyes de urgente consideración que se mandaron en democracia, es un poquito, al menos, empobrecedor del debate democrático que teníamos y ha quedado a la vista. Desde que se presentaron las firmas a hoy, han cambiado resoluciones, se ha empezado a discutir muchos temas, digamos, que están incluidos en la ley de urgente consideración y que no estaban. Y en tercer lugar, creo que abre un impasse de acá a marzo para que la ciudadanía se informe sobre lo que la ley dice, y eso, los datos que estaban ahí planteados en el informe de opinión pública que se presentó, queda muy claro de que queda un gran trecho para que efectivamente de ese gran ómnibus haya un conocimiento y bueno, luego que la gente decante por una de las opciones, digamos, dentro de las que se va a poner a votación, y después queda para la anécdota lo de los colores, pero lo podemos dejar para una segunda intervención. A propósito de eso que dice Santiago, de el conocimiento que tiene la gente sobre la LUC, bueno, ayer Equipos daba datos en ese sentido. Cuando se le pregunta a los uruguayos si han escuchado hablar del proceso de presentación de las firmas contra la LUC, la mitad, o sea, el 50% dice que sí, y que tiene una idea clara sobre el tema, además. Un 36% dice que escuchó hablar, pero que no tiene una idea clara, y un 14% directamente no escuchó hablar o no sabe del tema. ¿A usted le sorprendió este dato? ¿Le llamó la atención? Bueno, no. A ver, yo voy a... ese dato no me sorprende, además va a haber datos de todo tipo en este proceso. Sobre la parte puntual, yo no creo que los uruguayos en absoluto, a pesar de que es una triquiñuela, a pesar de que está hecho de manera premeditada, alevosa y con nocturnidad, no tengo duda, porque una cosa es que uno subestime a los uruguayos y piense que van a votar por Celeste y Rosa, a otra cosa es que pase por imbécil, ¿no? Vamos a tenernos claro, es decir, está claro que desde el principio, desde haber dado el sí, cuando sabe que acá el sí nunca ganó siempre en los referéndums, está flechada. Segunda cosa, no lo van a cambiar. ¿Eso te parece más grave que el color de la papeleta? No, todo está flechado. Es decir, desde que empezó el proceso está flechado. Incluso las dudas sobre si se iban a juntar las firmas, las dudas sobre si las firmas juntadas eran correctas, todo eso es parte de un proceso, de tratar de desgastar. Yo creo que efectivamente, digamos, va a haber que concentrarse porque no nos van a dar el cambio de color, eso no tenga duda, está todo asimilado a eso. Ayer me enteré de una cosa mucho más de fondo, y es que el que cabezará la batalla por el no va a ser el presidente de la República. Lo dijo así, es así con toda claridad. Y eso, a mí no me gusta poner toda la Constitución como si la Constitución sirviera y santificara o digamos, le hiciera un daño irreparable cuando uno acusa. No, cuando es anticonstitucional esto no es una elección, el presidente va a defender una ley, lo puede hacer. Ahora, para la segunda parte voy a hablar un poco más de los contenidos. Sí, el grupo, el agrupamiento de fuerzas que está a favor de la derogación se tiene que preocupar mucho más de tener el celeste o el rosa de la campaña que estaba haciendo hasta ahora, porque la campaña era de terror. No, por ejemplo, yo veo algunos muros de Montevideo muy lindos, muy bien pintados, pero la campaña, la música, la consigna, a ver, está hecho por gente que no conoce el Uruguay. Parece que no conociera el Uruguay, ¿tá? Porque además la consigna de que las 135 artículos no son Uruguay es falso. No es cierto, es el Uruguay, dentro del nivel de lo que debate y puede debatirse en el Uruguay. Y sobre todo, además, si se compara con otras realidades. Lo que hay que hacer es una buena campaña.
una campaña en serio, una campaña muy informativa, una campaña muy respetuosa de la gente. Entonces me preocupa menos. Ahora, que está hecho con toda maldad lo de celeste y rosado, no tenga duda. Pero hay que saber una cosa, el rosado está de moda. Las mujeres que se han querido, digamos, históricamente asimilar, son lo más grande que hay. Así que tendremos que hacer un gran esfuerzo de ingenio para incorporar ese valor también. Heber. Bueno, yo creo que lo que ocurrió es la crónica de un resultado esperado. Se había anunciado desde el principio, es decir, una vez que se obtuvieron las 800.000 firmas, que dadas las costumbres uruguayas de eliminación de algunas papeletas, en ningún caso se ponía en peligro la votación. De modo que no me sorprende. Me parece que el Frente Amplio tuvo un desempeño importante en eso, lo logró en el medio de una pandemia donde no es fácil obtener las firmas. Además, una cosa es militar en política y otra diferente es votar una medida como un plebiscito donde se exige exponerse públicamente, denunciar el número de credencial, etcétera, etcétera. De manera que, siguiendo una vieja costumbre de los uruguayos, que están bastante apegados a la democracia directa, no nos olvidemos que el referéndum es uno de los principales instrumentos de la participación popular en experimentos o en variantes de democracia directa. Está muy bien que haya ocurrido esto. Es decir, habla bien de los uruguayos el hecho de abrir la posibilidad de un referéndum. Naturalmente que es un referéndum muy difícil. Yo creo que la LUC era una ley que contenía demasiados elementos. A pesar de que estoy por el mantenimiento de la ley, creo que la misma abría demasiados frentes en un solo instrumento normativo. Eso no me parece bien. Y del mismo modo, creo que ahora la posibilidad de derogar la ley ofrece la misma dificultad. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo con la seguridad y no estar de acuerdo con la educación, o que puede estar de acuerdo con determinados aspectos de la ley, como pueden ser la portabilidad numérica o los desalojos, y no estar en otra. Esto es una dificultad. En general, en el mundo los referéndums tienden a ser por sí o por no. Y yo no conozco precedentes, por ejemplo, en Suiza, donde se hayan votado cantidad de preguntas, teniendo el votante que balancear entre qué hace. ¿Está de acuerdo? En general, ¿se inclina mayoritariamente por derogar o se inclina por mantener la ley? Es que para los que están más independientes, digamos, ¿no? Que no votan tan claramente por sus colores partidarios, es difícil. En los 135 artículos que estar en todos para un lado o en todos para el otro. Es que en Suiza se hubiera hecho un voto por cada artículo, como hacen siempre. Hubiéramos tenido 135 una pregunta por cada paquete, por lo menos, de por lo tema menos que tenías para ahora, también es cierto que la Suprema Corte se pronunció 2 veces a favor de la constitucionalidad de la ley. De manera que no estamos discutiendo si la ley es o no constitucional. Al respecto, insisto, el pronunciamiento de la Corte fue terminante, habilitando la ley como constitucional, sino de un tema político, ¿verdad? ¿En qué medida es bueno que tantos contenidos se compriman, porque así debemos hablar, en una sola ley? Yo creo que la ley tiene temas importantes. Creo que hay 2 de ellos que son sumamente relevantes, que es el tema de la educación, el comienzo de las reformas en la educación. La LUC no contiene todas las medidas tendentes a modificar ese aspecto de la realidad, pero sí las primeras y bastante importantes en lo que tiene que ver con la gobernanza. Y en segundo lugar, creo que el hecho de que Uruguay regule las relaciones laborales impidiendo que los no huelguistas no puedan entrar era un débito pendiente importante para el país, del mismo modo que no se justifica en modo alguno que los piquetes puedan impedir el ingreso
a los locales de trabajo cuando se decreta una medida de huelga. No quiero entrar en la discusión de los problemas, pero señalo estos dos como los más importantes, mientras que hay otros que son mucho menos relevantes: la portabilidad numérica, la inteligencia del Estado, la adopción, en fin, son temas respecto a los cuales ni siquiera se justifica un pronunciamiento expreso de la ciudadanía. Esto Por último, ahora me quedo... lo último que te consulto para seguir la discusión es sobre este último punto de lo del color de las papeletas, ¿no? Que es como, porque en la tanda hablábamos de cómo administrar la discusión en torno al referéndum, ¿no? Tenemos varios meses y bueno, y todos los días está por una cosa por la otra, está en tema, ¿no? De hecho quedaba de manifiesto con el abordaje que hicieron cada uno a partir del hito de ayer de que se confirmara como tal. Vamos con lo del color, a ver. Yo creo, Romina, que realmente no está bien lo que hizo la Corte. Creo que el color celeste es un color que, como dijo el presidente del PIT-CNT, identifica fuertemente a los uruguayos. Creo que es un problema muy menor, creo que es un problema que no va a tener demasiada incidencia en los resultados, pero hubiera preferido una solución absolutamente equitativa y que no tenga ningún aroma que pueda hacer pensar en una flechado de la cancha. Martín. A ver, yo creo que llegamos al fin de un proceso que simplemente nos coloca en algo que es una costumbre ya para el Uruguay, es una costumbre cultural, tener referéndums. Uruguay yo creo que se ha constituido en una sociedad donde si no tenemos referéndums o otro tipo, o la juntada de firmas para los plebiscitos, etcétera, es como que en el quinquenio pasa algo. Siempre estamos acudiendo a estos instrumentos. Creo que está bien, que es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra forma de vivir la democracia. Está bueno. Lo que comentaba Heber de la dificultad de que tiene la discusión sobre la LUC es muy claro. Por eso al final del día esto es a favor o en contra del gobierno. Porque nos pasa... Seguramente nos pasa a todos, o a todos los que relativamente no somos tan hinchas, nos pasa de que uno lee la LUC y hay un montón de cosas, les parece que están bien y otra cosa le parece que están mal. Yo hay artículos de la LUC que no me gustan nada y hay otros que me parece que están muy buenos. Entonces, en definitiva, uno al final está obligado de ir a votar, tiene que hacer una composición general y termina en un voto más por, bueno, apoyo esta gestión o no apoyo esta gestión. Creo que eso no hay mucho misterio. Después, creo que esto es una virtud del Frente, o sea, el Frente Amplio ha criticado mucho porque no se ha discutido la LUC. Pero al final, y seguramente gracias a lo que el Frente Amplio... El Frente dice que no se han discutido los temas, ¿no? Que cada uno de los 135 artículos... Al final eso es a lo que apunta, seguramente, ¿no? La norma más discutida. Bien, porque se discutió desde el preproyecto, luego se discutió en el Parlamento, luego se discutió durante la juntada de firmas y ahora tenemos una nueva etapa que se va a volver a discutir. Entonces, al final del proceso, y gracias, diríamos, seguramente al juego de poderes naturales y a la actitud que tomó el Frente, esa crítica, digamos, legítima de que hizo, va a quedar subsanada. En el momento de que vamos a votar, creo que no paramos de hablar de la LUC. Todo el tiempo hablamos de la LUC. O sea, constantemente va a ser un periodo de más de un año hablando de la LUC, o 2 años quizás. Entonces, sin duda que eso es un dato. Y lo último de la papeleta, y con esto cierro, a ver, me parece un tema menor. Si yo fuese del oficialismo, daría el ok para que cambien el color, porque me parece que no vale la pena entrar en esa discusión. Anécdota mediante, mi primera elección fue la de ANCAP. Fue la primera elección, yo tendría 18 años o 19 años, y me acuerdo que trabajaba en una mesa de votación y nos comimos una paliza, pero una paliza salían todas rosadas, ¿no? Todas rosadas, celeste no salía ninguna. Y ahí, claro. Que digo, me parece que está bien esto de la verdad, pero al final es un tema menor. En aquel momento, sin duda, la gente realmente se va a identificar por lo que siente y no por el color. Y si eso existe es en una proporción que es
absolutamente marginal. Según informa hoy el Observador, estaba dividido el tema en la Corte. El tema del color de las papeletas, ahí terminó desempatando José Arocena, que es el miembro independiente, ¿verdad? El presidente, que es independiente, que votó ahí, en ese caso, con lo que era la mayoría del oficialismo. Y en el caso de la fecha, que también era otro aspecto que se discutió, porque el oficialismo, los delegados por el oficialismo pretendían hacerlo el 13, el 13 de marzo. Ahí Arocena votó con lo que sostenían los representantes de la oposición. Estuvo planteado el tema de el color ir con blanco y sí y no, y nada más en la papeleta, pero bueno, ahí se entendió que también eso podía dar más lugar a confusión, ¿no? Porque ya es difícil, el sí y no ya de por sí es bravo, pero si no tienen color distintivo, ahí es más complejo. Vos, Santiago, sobre este punto no hablaste. A ver, sí, no hablé sobre este punto, entre otras cosas porque realmente creo que es un punto menor, es un punto muy menor, y por eso mismo no entiendo por qué forzar. Claramente es algo. Además hay algo del contexto, no sé si lo va a jugar para bien o para mal a la papeleta, hablábamos cuando arrancábamos que la selección va a estar jugando 3 días antes y 3 días después de la votación, o sea que va a haber un ambiente celeste. Los oficialistas no lo sabían. Los opositores, los a favor, no sabían. No sabían Bueno, cuándo jugaba pero Uruguay. Pero es que ahí especulábamos con Santiago recién, que él decía al principio, tu tesis quizá fue favorece, pero... que favorecía al oficialismo por el color celeste, ¿no? Y yo te decía, bueno, pero ¿y cómo queda si ahí en esa fecha quedamos afuera del Mundial? La celeste sí, adentro o afuera del Mundial. Para todos, exacto. A ver, yo vuelvo al punto central. Creo que es un tema muy menor y yo creo que cuando se mira forzar en un tema menor esto, una votación por un voto en la Corte Electoral, a mí me rechina, me parece que no aporta, que genera ruido en el debate. Los colores me parece una buena opción, además, porque eso sí, o sea, hay una campaña que incluye la campaña del sí incluye el no en su consigna, ¿no? Que la LUC no es Uruguay, entonces vote sí. O sea, ya de por sí es un escenario bastante complicado para la ciudadanía para entenderlo. Y me parece que insisto, un tema menor de estos son los temas que requieren, que vale la pena hacer un consenso, básicamente, sobre qué otros colores se podrían haber usado. Mira, acá hay quien discrepa. Vivian dice, el tema del color no lo ve tan así como un tema tan menor. Si el país está 50-50, mirá si lo va a hacer determinar el color, la fecha, el clima y lo que sea. Todo es determinante en esta situación de empate. Ella lo ve como que es muy justo la diferencia que hay. Y que todo puede terminar incidiendo, ¿no? Bueno, yo creo que alguien hace esa cuenta, en definitiva, porque por algo lo fuerzan la votación y fuerzan romper el consenso de encontrar 2 colores que todos podemos acordar, porque alguien cree que de esto obtiene una ventaja y él lo hace peor, en definitiva, al gesto democrático de la mayoría de hacer esto. Y respecto a lo que decía la oyente, que esto es algo muy parejo. Yo, más allá de los resultados me llamó la atención el resultado ayer de la encuesta, un piso muy bajo de 33%. El 33% está cerca, digamos, del padrón electoral de las 800.000 firmas que se presentaron. Realmente parece un piso como relativamente bajo. No digo que... No estoy cuestionando la encuesta en sí. La encuesta en sí recoge lo que recoge y tiene una ficha técnica muy, muy sólida. Pero es un piso que llama la atención de... Hay algo en el ambiente que... A ver, si ese es si va a estar en el entorno del 33%, parece realmente poco razonable, digamos, que es básicamente en el umbral de firmas que se juntaron. Está bien que todo el mundo que juntó firmas no está a favor de derogar la LUC, pero bueno, hay un número muy importante y todavía se le consulta a todo el resto de la población, que es el otro 60%, y al final del día solo se cosecha 33%. Me parece que la oyente tiene razón, que estamos en un escenario de lo que palpamos más de la conversación, y eso más parejo en torno a los resultados. ¿no? Fue interesante un aspecto que comentó Ignacio Sosnávar ayer, el director de equipos, cuando presentaba la encuesta en Subrayado, que mostraba la evolución, ¿no? Desde junio de 2021 hasta noviembre. Y él señalaba algo que, si uno mira después la gráfica, la podemos poner. Hay variaciones que no se entienden muy bien. No,
señala cómo hay que mirar con cautela hay los ruido, números como digamos, tal, sí, ¿no? sí, sí. Porque hay un mes que da una suba más importante en uno y al otro mes se revierte inmediatamente y no hay nada a priori que lo explique tan claramente, y al revés, ¿no? O sea, como que hay una tendencia en principio a favor para el mantenimiento de la ley, porque es lo que ha tenido ventaja en todas las mediciones, pero el escenario igual, o tomar los números, una medición en concreto, es medio relativo, ¿no? Yo creo que el oyente tiene razón, y quienes nos están escuchando, que esto va a ser un escenario competitivo, digamos, entre las dos opciones, ¿no? Si miramos desde junio a noviembre cómo ha evolucionado el voto a favor para derogar la ley, vos decías 33% es la última medición y es el piso que ha tenido. En junio 35% decía que votaría para derogar la ley, en julio 33%, en agosto 36%, en septiembre de vuelta 33%, en octubre 37%, ahora 33% de vuelta. Son esas oscilaciones, ¿no? Bueno, primero, 25% de las firmas del padrón electoral total para convocar un referéndum es el porcentaje más alto del mundo. Por lo menos yo hice una investigación, una búsqueda por internet de todos los países que tienen el referéndum. Es impresionante esa cifra. Y habla muy bien de los uruguayos, muy bien. Y eso creo que es un valor democrático extraordinario, porque yo sé que hay mucha gente que firmó y de repente está de acuerdo con la LUC. Totalmente. Segunda cuestión, ¿cómo vamos en los números? Yo sigo todas las encuestas, esas oscilaciones de equipo, la verdad es que me resultan inexplicables. Y además tengo también otros mecanismos, y además tengo nariz, porque he hecho todos los referéndums, he estado, y no he estado de observador ni de votante. Yo digo que en este momento hay entre 5 y 6 puntos de diferencia a favor de mantenerla que derogarla. Pero hay todavía 15, 19% de gente que hay que definir que va a votar. Sí, Por lo todavía el número de tanto, indecisos está sigue en el siendo margen alto, sí. de la disputa. Depende de la campaña. De acuerdo. Depende de la campaña. Estamos partiendo, si no, eso cualquiera que haga elecciones sabe que tiene que analizar fría y premeditadamente cómo anda. Estos resultados es para darle aire al gobierno porque se venía la aprobación del referéndum. Lo digo con todas las letras, si no, no tiene ninguna explicación racional, ninguna. Que vos pases de 37 a 33 en medio del debate, cuando se está subiendo todo el tema. No. Ahora, ¿sobre qué se va a votar? A mí me pasa que hay artículos que me parecen horrorosos y otros que me parecen que no los hubiera incluido en el referéndum. Pero hay una realidad. Yo creo que se van a combinar tres cosas. La primera cosa, el análisis artículo por artículo, y cada uno sacará la conclusión cuál es el balance. ¿Está? Segunda cosa, ¿qué es el hilo conductor entre los 135 artículos? Yo traté de buscar un hilo conductor, algo, ¿no? Aún siendo de materias totalmente diferentes, bueno, tiene un hilo conductor. Para mí, obviamente, siempre está del lado de los poderosos, siempre está del lado de los de arriba, siempre está del lado de los que tienen más fuerza, en cualquier cosa, alquileres, educación, es decir, con pequeñas variantes, ¿no? Si no es una cosa, es a la uruguaya, vamos a decir las cosas como son. Y el tercer aspecto es algo inevitable, porque eso pasa en todos los referéndums, porque en el Uruguay todo tiene un altísimo contenido político partidario. Vamos a votar si aprobamos que este gobierno siga con las manos libres en todo sentido para adelante con su política, o si le vamos a dar o no una señal clara, política, etcétera, para marcar de que no debe continuar exactamente igual. No que no debe continuar su política, podemos entendernos claro. Hay 490 artículos. Sí, el resto sigue aplicándose. Por lo tanto, no me vengan a decir, es decir, los que dicen no la LUC, que lo dice la campaña de el sí, se están equivocando absolutamente, porque no es cierto. Una parte importante a la uruguaya, con todos los matices, a la uruguaya es que el presidente va al aniversario de la muerte de Tabaré Vázquez y que el presidente, el director del Partido Nacional, saluda
al presidente provisorio del Frente Amplio el día de las elecciones internas. Eso es Uruguay. Si comparás y mirás alrededor, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, ¿quieren que siga? No, y seguir con los europeos también. Y Porque seguir con en los este momento europeos, está el nivel de España, polarización. Portugal, Sí, Francia, exacto. Italia. Sí. Es Uruguay. Y eso es maravilloso, absolutamente. Ahora, que yo también, una dosis absoluta y total de mi voto y de mi gana y de mi voluntad y de mi... es que yo creo que al gobierno hay que pararle el carro en algunas cosas, me lo da un último hecho, que no está en la LUC. Postergaron la aplicación de la ley, lo leí hoy, de la ley de puertos, digo, de la aplicación, por el conflicto portuario. Es decir, antes de que empiece la entrega total del puerto a los belgas, ya se está discutiendo la postergación porque destruye otras empresas, porque yo el otro día fui a buscar a alguien ahí ¿cómo se llama? Al puerto, a Buquebús, y salían una empresa, otra que también tiene los mismos problemas, porque me arrimé para hablar con ellos, que tienen unos galpones al costado, enfrente a Buquebús. Entonces, vamos a tenernos claro, tiene que ver con eso. Y una última cosa, si hay algo que tuvo un golpe muy grave para los partidarios de la LUC, es la muerte de Larrañaga. Porque no es casual que desde que murió Larrañaga y cambió el Ministerio del Interior, cambiaron la tónica. Hoy leí que los vecinos del oeste organizados se quieren armar para defenderse de la delincuencia. Es decir, había no tanto LUC, sino un ministro con determinadas características. A ver, ¿cómo es esto que señalaba Esteban? Bueno, en primer lugar, el análisis de las cifras. Sin duda que es muy difícil en este momento, a 5 meses de la realización del plebiscito o del referéndum, con una población enormemente confundida, que no sabe muy bien qué significa el sí, qué significa el no, que no conoce el referéndum, que no conoce la ley. Es decir, se dan las peores condiciones para un referéndum. Eso no quiere decir que yo esté en contra del referéndum. Digo que este referéndum en particular tiene características tan propias que hacen muy difícil la decisión y muy difícil el conocimiento de la profundidad de las normas por parte de la población. ¿Por qué la gente tiene que entender qué es la portabilidad numérica? ¿Por qué tiene que entender cómo gobernar la educación si no es a través de un larguísimo debate profundo que entre en las particularidades del sistema actual y en sus poderosos efectos? De manera que, insisto, es una votación enormemente difícil. De los 12 o 13 plebiscitos que el Uruguay ha afrontado desde el comienzo de la democracia, debe ser sin ninguna duda el que ofrece más oscuridades. Es una población sometida a un dilema nada fácil de resolver. Las cifras, una diferencia de 13 puntos como hay entre 33 y 46, no me parece que estén muy alejadas de la realidad. En contra de lo que han sostenido algunos compañeros, me parece que en definitiva, si el Frente Amplio sacó un 40% de votación total en las elecciones, un 39% en realidad, el hecho de que ahora esté en esta confusa votación a 6 puntos de diferencia, me parece que es una cifra bastante apegada a la realidad. Del mismo modo que considero que está apegada a la realidad los sucesivos referéndums que se han realizado, que han optado entre 37, 36, 33, 35, es decir, hay una cifra que se mantiene. La tendencia, con alguna variación menor, se mantiene. De manera que no me parece que estas cifras sean ninguna maniobra artera por parte de equipos, empresa a la cual además yo respeto profundamente. Es una empresa que me parece tremendamente seria y con resultados objetivos en cada una de sus intervenciones. En cuanto al fondo del asunto al cual Esteban hacía referencia, él piensa que en definitiva acá hay que optar entre una perspectiva neoliberal o similar al neoliberalismo que mantiene el gobierno en contra de una perspectiva más estatista, más transformadora,
que mantiene la oposición a la LUC. Yo no comparto ese panorama, me parece demasiado sencillo, demasiado simple y demasiado simplificador. Creo que el Uruguay es un país de centro político. ¿Por qué no hay grieta en el Uruguay? Porque los uruguayos somos maravillosos desde el punto de vista de la empatía con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, o porque realmente políticamente hay un panorama de centro que permea todas las opciones políticas. Naturalmente que podrá haber un centro izquierda, un centro derecha y un centro-centro, pero lo básico es el centro, ¿verdad? El Frente Amplio, con una opción de 15 años de socialdemocracia, no se alejó en nada del Frente. Y este gobierno tampoco se aleja demasiado, por más que tenga algún componente menor de orientación más derechista y otros componentes de orientación más izquierdista, pero siempre sujetos por el cordón umbilical del centro político. De manera que esta ley a lo que tiende a que es a subir la seguridad, a mejorar la educación, tema vital para el país. Las últimas cifras sobre educación en el país son terroríficas, de la INED y de las Naciones Unidas. Y vamos a seguir sin modificar la educación. Vamos a seguir con una ley del año 12 que ha revelado ser un verdadero desastre, y vamos a seguir incumpliendo el derecho internacional en materia laboral, impidiendo que los no huelguistas puedan trabajar, que es una barbaridad desde el punto de vista de las libertades profundas del país. De manera que sobre los contenidos yo entiendo, y es natural, y es lógico, y es lo que corresponde en una democracia que se basa en las diferencias, que tengamos visiones opuestas. Y en cuanto a las cifras, reitero, me parecen bastante razonables y lógicas a esta altura del enfrentamiento. Martín, nos queda escucharte a vos. No sé si vas por las cifras o por estas distintas interpretaciones que hacen Heber y Esteban del hilo conductor, como decías vos, de la ley. Sí, el hilo conductor de Esteban, a ver, simplemente estoy absolutamente en desacuerdo. El hilo conductor de Esteban decía que siempre defendía a los poderosos. Gracias, Martín, gracias, Martín. Y quiero explicar, y aparte está bueno, porque él interpreta ese hilo conductor, y yo no interpreto lo que interpreta el gobierno. A ver, yo leo la LUC, y por ejemplo, pongamos educación, el tema educación. Acá hay una micro, tenue, liviana reforma sobre la gobernanza de la educación. No va a pasar nada. No pasa nada. O alguien cree que la educación va a cambiar por esto. No, exactamente. No va a pasar nada. O sea, mi crítica en todo caso es que es tibio. A ver, ¿está bien lo que está en la LUC? Sí, está bien. Vamos arriba. Ahora, no pasa nada. Seguridad. Por ejemplo, el capítulo de seguridad es un capítulo que yo no comparto de la LUC. Íntegramente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no pasa nada. Es inútil, básicamente. Inútil. El tema laboral, de que yo cuando salió la LUC esperaba un capítulo laboral. O que después viniera en alguna ley por separado. Tenemos un marco laboral en Uruguay arcaico, fuera de tiempo, fuera de lugar, complicado, y la LUC trae un tema que está bien. Ok, está bien lo que trae la LUC respecto al tema laboral, que básicamente las ocupaciones y los piquetes, me parece buenísimo. Yo esperaba mucho más, muchísimo más. Porque en definitiva, y eso tiene un poco que ver con lo que decía Eber, estamos en el medio, somos uruguayos, y la LUC es una ley bien uruguaya. O sea, es una ley bien uruguaya, bien tibia. Básicamente, la LUC se mantenga o se elimine, no va a cambiar nada en este país. Nada, no hay nada sustancial, estructural que la LUC modifique. Absolutamente nada. A ver, Santiago, que tenías una No, a ver, yo creo que el que nos metió en este berenjenal primero de discutir todo junto, porque eso para algo que planteaba Javier, si estamos discutiendo todo esto al mismo tiempo, es porque el gobierno decidió, apenas asumió, mandar este Frankenstein todo junto, que eso para mí, no los contenidos, que podemos discutir sobre algunos contenidos, coincido plenamente con el análisis
Esteban, que claramente el hilo, hay un eje, me parece que es interesante plantearlo de esa manera, que va por ese lado, pero el procedimiento sí me parece que, volviendo al centro político, yo creo que a la gente, mucha de la gente que firmó, no le gustó que el gobierno a los 3 días mande, pasándole por arriba a tradiciones centenarias como que los consejos de educación son colegiados. En fin, me parece que hay muchos temas para seguir discutiendo en este tema, pero claramente por ahí no me parece que es el camino. Se nos hace tarde. Sí, una cosa. Ni en la época de Pacheco, mirá lo que te digo, yo que ocupé muchas veces secundaria, entró la policía a un centro de enseñanza a desocupar. Ni en la época de Pacheco. Segundo, otro detallecito. Nosotros, en esta mesa, en 16 años, discutimos el tema de que iba a haber ocupaciones a rolete y todo tipo de desastre. Y ayer leí una cosa. Desde que está este gobierno desde hace 35 años cuando hay menos conflictos en el año 20, no estoy hablando en la época en el año 21. Por lo tanto, dejemos de hacer... Es un posible tema de debate en la tertulia. De agitar sábana porque no pasó. Y la gente que quiere trabajar, en su mayoría de los casos, trabaja. Ya venimos, viene un segundo tema para esta tertulia.